Este día es un día especial para las madres. Y no debe ser solo el día de hoy, debe ser todos los días de nuestras vidas. El tener una madre es una bendición de Dios. Yo felicito a los jóvenes que este día se esforzaron por llevarle un presente a esa madre. Yo creo que se lo merecen, mucho más se lo merecen, porque por el esfuerzo que ellos hacen, todo el sacrificio. Esta semana pude ver el sacrificio de mi esposa y yo hasta ahí digo, ahora pienso en mi madre, ahora digo, qué sacrificio la que ella hizo por mí. Y así por cada una de nuestras madres. Dios las bendiga. El fruto de su vientre es bendecida. Amén. Gloria al Señor. Pero el tema de hoy no es con respecto a las madres. Es mucho más de lo que nosotros podemos hacer por ellas. El tema de hoy es, y va especialmente dedicado a los jóvenes. Jóvenes que están en el proceso de decir, ¿me caso o no me caso? Es una pregunta que todos los jóvenes se hacen. Y pues nosotros pasamos por eso, muchos de ustedes también pasaron por eso, estaban con esa duda. Se preguntaban unos a otros, o se preguntaban entre sí, en ellos mismos, o uno mismo se preguntaba, ¿será que me conviene? ¿Será que voy a ser feliz con esa persona? ¿Qué va a hacer? O me caso hoy, voy a probar, o mañana me divorcio. Eso lo decía uno cuando estaba en el mundo. Eso es lo que el mundo ahorita es lo que está inculcando a la juventud. El libre albedrío, el libertinaje. Es lo que el mundo no es nuestra influencia. Nosotros tenemos una influencia del Todopoderoso. Tenemos una influencia que es de Dios. Y cuando un joven pone en primer lugar en su vida y en todas sus decisiones lo pone en primer lugar, todo le va para bien. El propósito en su vida, el que Dios tiene para su vida, va mucho más de lo que uno cree llegar. Los límites humanos tienen un tope. El hombre tiene un límite, mas Dios no tiene límites. Con Dios nosotros rompemos los límites de los que Dios, cuando uno a veces decía, yo no soy capaz, ¿será que yo puedo hacer esto? En su propio conocimiento de uno, claro, no se podía. En sus propias fuerzas de uno, claro, no se puede. Pero cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, todo es posible. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir al libro la primera de Corintios 7, 1 y 2. Cuando todos los tengan, pueden decir amén. Amén, gloria al Señor. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo para la voluntad de Dios, y el hermano Sostenés. Capítulo 1. Oh, sorry hermanos, estaba leyendo el capítulo. Ok, ahora estamos bien. Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Vamos, ponga sobre sus pies, vamos a elevar palabras a nuestro Creador. Vamos a decirle que sea Él el quien hable en nuestras vidas. Si puede levantar su mano, dígale, Padre Santo, en esta hora yo vengo delante de tu presencia, Señor. Vengo cumpliendo, Señor, ese llamado que tú nos has hecho, Padre. Yo te pido, Señor, que sean tuyas las palabras, Señor, que no sean palabras mías, que no sean palabras vanas, Señor, sino palabras que lleguen al corazón, que toquen los corazones a esos jóvenes, Padre Santo, que quizás están en un momento de tomar una decisión. Hoy, Padre, tú les hables a sus corazones, Padre, que tú les abras sus ojos, Señor, que tú le des la dirección, Padre Santo, para tomar esa decisión, Señor, que no solo será, Padre, por un rato, sino será para toda la vida, porque tú ya así ya lo has establecido desde el principio, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano.
Amén. Estamos entonces en el tema de que me caso o no me caso. ¿Por qué le escribía Pablo esto a la iglesia de Corintios? Recordamos que nuestro pastor ha estado hablando con respecto a esto. La ciudad de Corinto era una ciudad corrompida, una ciudad llena de peligros. Pues en medio de esa ciudad estaba la iglesia de Corintios. Le hablaba ahí porque abundaba lo que es la fornicación. Le hablaba a Pablo a la iglesia de Corinto porque no quería que ellos tropezaran con esa clase de pecado. ¿Qué es la fornicación? La fornicación es el pecado que se da entre dos personas solteras teniendo relaciones sexuales. El adulterio es el que se da entre dos personas casadas, que en el mundo regularmente se da. Entonces, por eso mismo Pablo le escribía a la iglesia de Corinto que sería mejor quedarse como él estaba, pues él tenía el don, tenía un don él, el don de abstinencia. Él tenía el Espíritu de Dios. Él podía enfrentarse tal vez a cualquier situación, cualquier acechanza del enemigo, cualquier tentación, pero él sabía y reconocía que tenía el Espíritu de Dios con él. Por eso decía él, mejor sería que se queden como yo, sin esposa. A Pablo no se le conoció esposa, pero no era ese el propósito. No quiere decir de que así tenemos que hacer nosotros, quedarnos solos. No, Dios desde que creó, cuando creó a Adán y Eva, le hizo esposa. De la costilla de él sacó ayuda idónea. Entonces hay un propósito de Dios, que el hombre un día llegue a casarse. Y para llegarse a casar hay un proceso, que es el noviazgo. ¿Qué es el noviazgo? ¿Qué significa el noviazgo? En nuestra cultura podríamos decir que es en el proceso en que el hombre y la mujer está para unirse al final a un matrimonio. Esto es un proceso. Eso se dice en nuestra cultura. ¿Por qué nuestra cultura? La cultura es así, que el hombre, la mujer, es libre de escoger a su pareja. En otras culturas no, se da en la Biblia. Vemos a Abraham con su hijo Isaac. Él tuvo que mandar a su criado que fuera a buscar mujer para Isaac, porque decía que en la ciudad donde estaba no quería él que se casara Isaac con una mujer de ahí. Él quería que su criado fuera a buscar allá donde el pueblo donde él salió, de su parentela, que fuera a buscar una mujer. Lo llamó y lo hizo jurar que él lo haría, que el criado haría a lo que Dios le estaba mandando a hacer. Y el criado le dijo, ¿pero qué pasa? Si ella no quiere venir, no temas, el Espíritu de Dios está con nosotros. Él sabía a lo que le estaba mandando al criado. Entonces ahí Abraham estaba mandando a su criado a buscarle mujer a Isaac. ¿Y qué hizo el criado? El criado, lo primero, también era un hombre que confiaba en Dios. Ok, confió en la palabra de Abraham también y dijo, pues bueno, voy, y que sea el Señor que me guíe. Cuando llegó al estanque, en aquel estanque, hizo arrodillar a los camellos. Él le pidió señales a Dios. ¿Cuál será la mujer? Imagínense ir a una ciudad y saber quién es la mujer. Imagino que era una ciudad grande. ¿Quién es la mujer? ¿Quién será la mujer? Él le pidió, lo primero que hizo es que él no se confió. No, la primera que voy a ver, esa le voy a hablar, porque está bonita, porque tiene esto, tiene lo otro, tiene ojos verdes, o no sé qué cosas bonitas puede ver uno en una mujer. Él no se guió por eso. Y Noé lo primero que hizo es dirigirse al Padre, pidiendo la dirección a él. Le dijo, dame una señal, que esa mujer ponga su cántaro en el suelo, y que aparte de que me dé agua, le dé agua a mis camellos también. Esa es la señal que Dios le pidió que hiciera. ¿Cómo es el Señor? Que el Señor escuchó eso. Y eso mismito, lo que él le pidió, eso fue lo que sucedió. Llegó Rebeca a traer agua al estanque. Y lo mismo que él le pidió a Jehová, eso mismo hizo Rebeca. Le ofreció agua al criado. Y también a los camellos. Y aparte de eso le ofreció dónde quedarse. Entonces pudo ver el criado que era la mujer. Pero no lo hizo él guiado con sus propios conocimientos, con sus emociones, no. Lo hizo
siendo guiado por Dios. ¿Qué hizo él? Entregó regalos y tantas cosas, le dio el mensaje, le dijo, ¿qué hizo Rebeca? Ella no se negó, porque también era una mujer consagrada a Dios, que no se le había conocido hombre, era una mujer santa también. Ella se había consagrado a Dios, ella sabía escuchar la voz de Dios también. Ella obedeció al llamado que le había hecho el Señor. Fue y le dijo, vamos para allá porque el Señor, mi amo, te ha escogido a ti para que seas esposa de su hijo. Ok, voy, y se fue. Cuando ella llegó, lo vio de lejos que venía en el campo, dijo, él es, sí. Ahí estaba Dios trabajando en medio de ellos. Los unió y fueron felices al final. Entonces, eso es un proceso en que el papá le gusta el novio, pero ahorita nuestra cultura no es así. Cada joven tiene la libertad de escoger su pareja. Si vamos a la Biblia, que la Biblia da libertades, pero no libertinajes. Hablamos del tema de la semana pasada, acerca de las libertades. Entonces, la Biblia dice en el libro de Corintios que la mujer que se casa y que su marido aún vive, está sujeta a su esposo, pero queda libre una vez la mujer se va, una vez el marido muere, ella queda libre de elegir, pero sea en el Señor. Este versículo está ahí, habla a la mujer, directamente a la mujer, pero aquí en este caso vamos a tomarlo tanto para la mujer como para el joven, como para la señorita, como para el joven. Vamos a tomar el punto que dice, es libre de escoger una vez en el Señor. Así que cada joven, cada señorita es libre de escoger a su pareja una vez sea cristiano, en otras palabras. No debemos, el joven, la señorita, estando en las cosas de Dios, no debe abusar de la unción que Dios ya le dio. Que no le va a pasar como Sansón, que él quiso abusar de la unción que Dios le había dado y que al final tuvo sus consecuencias. Entonces, la señorita, el joven, tiene libertad una vez sea en el Señor, una vez sea cristiano. Sucede muchas veces en la que el joven dice, bueno, me voy a buscar una novia allá afuera en el mundo, al final Dios es amor, yo le hablo de la palabra y la convierto aquí a la iglesia. O la señorita igual dice, me voy a buscar, pero aquí no hay. Y se va afuera y a buscar, y ve a alguien, tal vez de buen parecer, y se enamora y dice, allá yo lo convierto. No quiero decir de que eso no sucede, claro que sí, puede suceder. Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que por el amor que empieza a surgir entre las parejas, se resultan yendo de la iglesia, se vuelven a envidiar. Entonces, es una cosa que no debemos jugar con la unción. Que mejor sí en la iglesia. Ahí Dios ha puesto jóvenes. ¿Y por qué? No es casualidad que cada joven, que cada señorita esté en la iglesia, no es casualidad, sino porque Dios tiene propósitos en su vida. Lo único que tiene que hacer es seguir ese propósito de Dios, que este propósito de Dios se cumpla en sus vidas. Decirle al Señor, Señor, aquí estoy delante de tu presencia, cumple tu propósito para el que fui creado, cada quien, para que el Señor pueda hacer la voluntad en nuestras vidas. Porque el Señor no es aquel que diga, bueno, eso tienes que hacer porque esto tienes que hacer. De ninguna manera. Dios es amor. Dios nos da la libertad de poder hacerlo una vez en el Señor. ¿Cómo surge el noviazgo? El noviazgo surge de relaciones humanas. Lo vamos a poner como ejemplo, un embudo. Nosotros cuando lo conocemos como un embudo, que utilizamos para echarle aceite a los carros, para que no se derrame afuera, el embudo. Eso es como un embudo, la relación es como un embudo, que en la parte superior tiene la parte amplia. Ahí podemos ver, los jóvenes pueden ver sus compañeros de estudio, de trabajo, todos, lo general. Pero a medida de que uno se va enfriando más a esas amistades, uno baja más a ese embudo,
más abajo, la parte del embudo, es más reducido. Las amistades, va uno consiguiendo de que uno concuerda con ciertas amistades y que uno en algún punto tiene cosas en común. Y si uno sigue profundizando más, se va a dar cuenta que en algunas cosas uno empieza a tener los mismos propósitos. Y se va entrando más, va a conocer de que uno en su vida solo tiene lugar para una, nada más. La señorita para uno y el varón para una. Es ahí donde entonces ya se da la relación de novios, para que al final, ¿qué? Llega el matrimonio. Esta es una figura geométrica que acerca del noviazgo, que en medio de tantas personas solo existe una. Sucede muchas veces, y esto no quiere decir que sea malo. El noviazgo es una exploración. El noviazgo es una exploración, que no quiere decir que con la primera persona que yo voy a conocer, con la primera yo me voy a casar. No. Una vez uno tenga el temor de Dios, saber hasta qué punto uno puede llegar. Es una grada, es una gradita, que el noviazgo empieza con ir de la mano. Qué bonito es, del brazo, y besitos a lo lejos. Así empieza la relación. Pero eso se va agudando más. Cuando ya empiezan los abrazos, empiezan las caricias. Pero qué bonito es el joven que pone a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo como su semáforo. Porque el Espíritu Santo es como el semáforo que tiene luces, que te dan alertas cuando ya llegas a un punto en el que ya no tienes que hacerlo. Así es el noviazgo entonces, cuando uno pone al Espíritu Santo que esté en la relación de uno. Entonces, por eso decía, no es que con la primera persona que uno conoce se va a casar, no. Entonces, es que es un proceso en el que uno se va a conocer, conoce sus sentimientos, conoce sus emociones, sus planes, si realmente concuerdan, si realmente uno siente que va a estar en el mismo espíritu. Porque recordemos que no se puede llevar el yugo desigual. No puede haber yugo desigual. Todos tenemos que estar en un solo mismo sentir y en un solo mismo espíritu. ¿Por qué no puedo yo estar aquí en la iglesia y mi esposa tal vez haciendo otras cosas por allá? O viceversa, el esposo aquí y la esposa aquí y el esposo por allá afuera. Y si es así, hoy es la noche en que usted tiene que venir al Señor y empezar a hacer guerra espiritual, pelear por su esposo, pelear por su esposa. Entonces, este es un proceso, el noviazgo es un proceso. Cuando llegamos entonces a las caricias y a los besos más íntimos, es cuando ya hay luz amarilla en la que no podemos pasar. Podemos pensar, podemos meditar en la palabra del Señor, donde Dios todo lo condena la fornicación y el adulterio. Él dice que en su palabra los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Entonces, cuando ya llegamos a ese punto, cuando ya el joven ya llega a ese punto, es necesario entonces de platicar más en serio a lo que vamos, a dónde vamos, qué estamos experimentando. Claro, en una relación no es que no pueda haber la atracción erótica, no quiere decir, no podemos vivir solo el amor eros, el amor ágape tampoco. Tiene que existir el amor eros hasta cierto punto y con cierto cuidado, porque si no fuera así, porque lo eros no surge hasta cuando el pastor diga, los declaro marido y mujer, desde ahí empiezan a tener la atracción, ¿verdad que no? Entonces, si se da la relación es porque hay una atracción sexual entre la pareja. Entonces, lo principal es que dijimos, tener a Dios en primer lugar, al Espíritu Santo como semáforo de nuestras vidas, para que eso no pueda pasar en nuestras vidas y poder llegar felizmente al matrimonio, que es lo que Dios ha establecido. Porque ya una vez uno llega al matrimonio, pues Dios todo lo santifica. Ya todo, ya el hombre queda, la mujer es para ser parte del varón, y el varón de la mujer ya son una sola carne. Pero es importante entonces seguir estos pasos que el Señor aquí nos está dando.
Cada quien es libre de hacerlo una vez sea en el Señor. Eso es el mejor. Yo por eso les decía al principio, felicito a los jóvenes que hicieron el esfuerzo por llevarle un regalo a su madre. Pero qué mejor regalo sería esto, darle a nuestros padres esa dicha de que un día puedan salir en el santo matrimonio. Todo padre anhela eso de sus hijos. Ahora en nuestra sociedad, la mujer es mal vista cuando cae en ese pecado. Cuando una mujer sale embarazada antes del matrimonio, toda la vida la mujer es la que más sale marginada en ese aspecto. Cuando para Dios no hay diferencia, no hay pecado pequeño, no hay pecado grande. Pecado es pecado. Tanto el hombre como para la mujer, los dos cometieron pecado. Entonces, en ese embudo que les estaba explicando, empieza con un compañerismo. Después se va haciendo amistad. Después pasa a una amistad especial. Después ya surge el noviazgo. Después del noviazgo llega el matrimonio. Pero dentro de este proceso, la motivación principal debe existir, debe ser el amor. Cuando es el amor el que nos atrae, va por buen camino. Que no sea solamente la simple apariencia, que no sea simplemente la apariencia, o porque tiene buen parecer, o porque habla bonito, que no sea eso nada más. No hay muchos aspectos que uno debe tomar en cuenta cuando ya uno tiene que elegir a la pareja, porque como les decía, no es nada más para el rato, para experimentar, a ver cómo me va. En el Señor no existe eso. En el Señor no existe eso. Por eso la palabra dice, la mujer queda sujeta a su esposo una vez el esposo vive, queda libre después que él muera. Ahí sí ya la mujer queda libre, ya la pareja se disuelve. Pero de otra manera, Dios no contempla el divorcio de ninguna manera. Si ese es el caso, es tiempo de empezar a romper esa maldición. Cuando llegan los divorcios en los hogares, es porque es una maldición. Es tiempo de romper con eso. Si mi hermana, si mi hermano, si mi tío, y no quien sea, se han divorciado. Y si estamos pasando por eso, es tiempo de decir, no, yo rompo con esa maldición. Especialmente este mensaje está dirigido a los jóvenes y señoritas que están en este proceso. Porque pasandito de los 15, 16, a ahora de 13, ya los jóvenes empiezan a ver, ahí a fijarse y poner el ojo ahí a las muchachas, a los muchachos, ¿verdad? Entonces, pero qué bueno que el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Ese es lo bueno del Señor, que Él está hablando en nuestras vidas, que Él nos quiere educar para que nosotros podamos tener un final bonito, un final que nosotros podamos estar orgullosos, y con la cabeza levantada podamos decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Cuando nosotros empezamos a confiar y a poner todo lo que hacemos en las manos del Señor. Seguro el Señor nunca tiene propósitos malos para nuestras vidas, jamás tiene propósitos malos en nuestras vidas. Él todo el tiempo, todo desde que nos creó, nos hizo con propósitos buenos. ¿Cuál era el propósito de Adán y Eva? Que ellos vivieran un largo tiempo, que nunca ellos tuvieran, Adán que nunca tuviera que trabajar, que la mujer al tener sus hijos no tuviera que sufrir dolores. Eso era el propósito de Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Hubo desobediencia. Comieron de lo prohibido que Dios les había dicho. Comieron de algo que Dios les dijo que no hicieran. Y en nuestros tiempos es lo mismo. Dios está hablando en nuestros tiempos. No hagan lo que yo les prohíbo hacer.
¿Para qué? Para que nuestros días sean largos en el Señor, para que nuestros días sean prosperados. Y qué bueno es Dios, que Dios no solo quiere prosperidad en solo lo espiritual. Cuando nosotros ponemos primero nuestra vida en el Señor, todo lo demás, hasta lo material, también es prosperado. No solo lo espiritual. Dios no es orgulloso. Dios vela en todas las áreas de nuestras vidas. Él cuida de cada uno de nosotros. Pero eso sucede cuando nosotros empezamos a poner a Dios en primer lugar en todas las cosas que hagamos. Principalmente cuando ya es tiempo de elegir con la persona con la que vamos a compartir. Entonces Dios tiene propósitos, y cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, todas nuestras generaciones, nosotros declaramos que bendición sobre ellos. Qué bueno, porque la bendición alcanza hasta la 7ª generación. Los hijos de nuestros hijos, los hijos de los hijos de nuestros hijos son bendecidos. ¿A causa de qué? De la obediencia de nosotros. Por eso es bueno entonces ahora que dar el buen paso. Si nuestros papás, si nuestros antecesores hicieron malo, pero nosotros ahora ya estamos en el camino del Señor, donde nosotros ahora ya hemos roto esa maldición. Ahora nosotros damos el paso de bendición para nuestras futuras generaciones. Y es que depende de cada uno. Por eso decía, ahora depende de nuestra cultura, depende de cada uno ahora la decisión que cada uno tome, siempre y cuando sea en el Señor. ¿Para qué sirve el noviazgo? El noviazgo no es un entretenimiento o un pasatiempo. Quien así lo toma pone en peligro sus propios sentimientos y de la persona a quien dice amar. Para eso sirve el noviazgo. Entonces no debemos tomarlo muy a la ligera, aunque pareciera, oh, qué bonito es llegar al noviazgo. Es un proceso primaveral. Uno conoce los sentimientos de la persona, cómo piensa, qué bonito habla. Eso es lo bonito. Todos nos llegamos en algún punto de nuestra vida. Nosotros que estamos casados lo experimentamos eso. Y por supuesto, eso no debe terminar también en nuestras vidas, como ya en el matrimonio. Es algo qué bonito, porque cuando uno toma la decisión de casarse con la persona que Dios quiere, eso continúa. Eso no quiere decir que no hay problemas. Dios lo dice en su palabra: en el mundo tendremos aflicciones. Y eso, de seguro, en cada quien experimenta ciertos problemas. Lidia con su carácter, lidia con su propio carácter. Y si uno lidia con su propio carácter, ¿cómo lidiar con el carácter de mi pareja? Pero eso no lo puede hacer uno solo, sino con la ayuda de Dios. Uno lo puede hacer. Uno puede llegar a entender a la persona con quien uno vive solo en el Señor. Entonces, no podemos tomar el noviazgo como algo a la ligera, porque suele pasar que dice uno: bueno, voy a intentar con él o con ella, y que al final resultan casándose para siempre. Suele pasar también eso, cuando nosotros creímos que era solamente probar, se convirtió en algo más que eso. Y qué bueno, ya ha llegado al matrimonio. Pero ¿qué pasa si se cometieron errores? Errores que muchas veces nos lamentamos después. Se lamentan después que por qué lo hice. Mi mamá, mi papá, mi abuela me aconsejaban, me decían, en la iglesia me dijeron, me hablaron de esto. Pero aparte de eso yo lo hice. Que no pase lo que le pasó a Adán y Eva. Eso no tiene que pasar ya en la casa de Dios. El consejo es: hágale caso a los padres, porque dice el dicho: el que se lleva de consejo llega a buen viejo. Porque los padres, las madres principalmente, nunca van a ver el mal a sus hijos. Lo mejor que quiere una madre es el bien para sus hijos. Lo que quiere un padre es el bien para sus hijos.
Eso es lo que los padres de uno quieren, pero muchas veces uno como hijos, uno quiere vivir sus propias experiencias, cuando a veces tiene espejos donde verse muchas veces. Pero uno no, necio, quiere ver sus propias experiencias. ¿Para qué? Para que después arrepentirse. Y ya, pues bueno, todo tiene solución en el Señor una vez llegue uno a arrepentirse de las cosas. Dios es amor. Claro, Dios perdona, pero no lleguemos hasta ese punto, a cometer primero nuestros errores, para que después Dios nos perdone de nuestros errores. No hagamos esa locura. La sexualidad en el noviazgo. ¿Es permitido la sexualidad en el noviazgo? Es una pregunta. Es como un rotundo no, no es permitido la sexualidad en el noviazgo. ¿Por qué? La palabra de Dios lo prohíbe. Los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Entonces, quiere decir entonces de que no, en ningún punto de la Biblia, Dios, aunque hay muchos predicadores que sí, no, es que estamos viviendo en una nueva era donde la mujer pues tiene que, se supone que el noviazgo es una exploración de sentimientos. Entonces tiene que pasar para ver si les conviene o no les conviene. Muchos lo defienden así. Actúan con sus propios pensamientos, con sus propias palabras, pero no a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, no es permitido la sexualidad. ¿Por qué? Porque el amor todo lo espera. El amor todo lo espera. No tiene que ser demostrado sexualmente. ¿Qué pasa? En el mundo, muchas veces el joven o la jovencita dice, bueno, si me amas, demuéstrame. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, eso es lo que dice el varón, demuéstrame si me quieres. Solo ahí voy a comprender si en verdad me quieres, si es capaz de eso. Y la muchacha, por complacerle, para que esa relación no se rompa, pues accede. ¿Para qué? Para que después el hombre, tal vez, si bien lo hace, pues se casa con ella. Si no, solo se burla de la muchacha. Entonces, por eso, jóvenes y jovencitas, hasta este punto, el noviazgo, las relaciones sexuales dentro del noviazgo no es permitido. Si queremos que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas, hagamos caso a lo que dice la palabra de Dios, que no son. Y esto lo podemos leer en 1 Corintios 13:7. Lo van a buscar. Perdón, hermano, es 1 Corintios 6:9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, no van a heredar el reino de los cielos. Tenemos podemos ir a Gálatas 5:19, Efesios 5:5, para tener más claro este punto de que la sexualidad en el noviazgo no es permitida. Ahora la pregunta es entonces, ¿cuándo debo casarme? ¿Cuándo es el momento
La Biblia en ningún momento habla hasta qué edad uno puede casarse. La principal seña de que uno es que uno mismo debe conocerse hasta qué punto uno ha madurado emocionalmente, espiritualmente, físicamente, hasta qué punto uno ha madurado. Y si uno cree que ya tiene esa madurez, uno está listo para casarse. Porque para poder llegarse a casar hay que romper con ciertos cordones umbilicales. Cuando decimos que hay que romper ciertos cordones umbilicales, se refiere a lo emocional, el cordón emocional, económico, financiera y habitacional. El emocional es que cuando uno rompe esto, no que cuando uno va a tener un problema, surge el problema entre el matrimonio, uno recurre al papá, a la mamá, para ver qué consejo le dan para poder resolver los problemas. Porque cuando uno llega al matrimonio es que uno tiene que dejar padre y madre. ¿Para qué? Unirse a la persona, para hacer una sola carne. Y todos los problemas que uno tiene es de que lo tiene que resolver en pareja. No recurrir al papá y a la mamá. Un consejo nos pueden dar ahí, pero no recurrir al papá o a la mamá para que me den la solución a mi problema. Entonces ahí uno siente en lo emocional, uno ya está maduro, ya puede tomar decisiones. Entonces es importante cortar ese cordón umbilical de emociones. Otro cordón umbilical que hay que cortar es el financiero. Cuando uno se decide casar es porque sabe que uno ya puede trabajar, ya puede sostener bien a su familia, que uno no va a recorrer allá, es que no tengo para mi renta hoy y ya, ahora me tengo que ir a buscar a mi mamá, a mi papá para ver si me dan dónde vivir, para llevar a mi familia ahora ya. No tiene que suceder eso, sino que uno, si decide casarse es porque sabe muy bien que eso va a suceder. Uno como hombre pasa a ser la cabeza de la familia y uno es el que tiene que buscar cómo sostener a la familia para ya no recorrer a los papás, para que lo ayuden a uno financieramente. Entonces es importante cortar ese cordón umbilical, el cordón umbilical financiero. Otro cordón es el habitacional, que también entra en el financiero, lo que yo les hablaba, de que el habitacional es que si no tengo ahora dónde vivir, ya no puedo pagar la renta, ahora tengo que buscar a mi mamá para dónde irme a refugiar, yo y mi familia. Entonces ahí es donde uno puede responder a esas preguntas. Entonces, ¿cuándo me debo casar? En sí la Biblia no nos da hasta qué punto, no. Uno es el que tiene que aprender a madurar. Qué bonito entonces es el noviazgo. El noviazgo lo que implica es, después de un largo proceso, implica el matrimonio. Con el matrimonio, ¿qué es lo que implica en el matrimonio? Satisfacer las necesidades del cónyuge. Otra cosa que implica que es para siempre, no es temporal. La vida viene a ser en pareja, todo tiene que ser en pareja. Todo los planes, todo lo que yo pienso, tengo que compartirle a mi pareja, para que de una u otra forma ella me pueda dar algunos consejos, algunas sugerencias de cómo tomar mejor una decisión. Esto es lo que concierne entonces a lo que implica casarse uno. El casarse uno, resulta la pregunta, ¿será que al casarse entonces yo ya no voy a ser objeto de más de acechanzas del enemigo, donde no va a tener más tentaciones? No, es ahí donde uno va a tener más, hasta quizás más tentaciones todavía. Pero es responsabilidad de cada varón, cada época, de que si le abre las puertas al enemigo. Por eso, en el momento de uno casarse, si bien uno cierra la puerta de la soltería, debe cerrar la puerta a toda clase de acechanzas que el enemigo pueda traer a nuestras vidas.
Este tema es muy complicado muchas veces, cuando uno lo toma a su propio criterio, a su propio razonamiento, pero cuando uno busca la guianza del Señor, como les decía, pone al Espíritu Santo como su semáforo, ese le va a guiar, le va a decir ya, cuando el semáforo ¿qué? Da luz amarilla, es que le da, ya empieza a parar, ya estás llegando muy lejos. Cuando da luz roja, es porque no pases ahí no, stop. Y cuando ¿qué? Da luz verde, es porque sí, ya, cuando ya puedes casarte, puedes hacer, entonces ahí te da luz verde. Pero es cuando el Espíritu Santo está manejando nuestras vidas. Esta es la corta meditación que el Señor ha puesto en mí. Hoy yo no voy a ser el que va a ministrar sus vidas. Si hay jóvenes quieren poner su vida delante del Señor, decir: Señor, seas tú el quien tome todas mis decisiones en tus manos, yo te invito a que pases.